En esta ocasión vamos a ver el análisis y diseño de un amplificador de potencia clase AB de 100 watts. Antes de continuar, les recomiendo que vean el video de diseño de un amplificador de 30 watts, usando esta misma topología para que estén más familiarizados con el tema, ya que en esta ocasión les traigo un diseño más complejo y con fórmulas más detalladas. Lo más probable es que este sea el último video de diciembre, así que espero que tengan una feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Comencemos con el diseño. Para esta ocasión diseñé el amplificador para que entregue una potencia de 100 watts en una carga de 4 ohms. ¿Y por qué 4 ohms? Bueno, pues es porque es el único valor de resistencia que tengo para poder hacer la prueba de potencia. Para este diseño usé los famosos 2SC5200 y su complementario 2SA1943. Tenemos entonces que para poder obtener una potencia de 100 watts en una carga de 4 ohms, necesitamos más o menos 28.28 volts pico a pico y una corriente de 7.07 amperios. Esto es hablando teóricamente. Si es que ya vieron mis anteriores videos, yo les mencionaba que aumentaran este voltaje en un 20 o 30%, y por ahí alguien me preguntó el porqué de subir el voltaje en ese porcentaje, y aquí les traigo un pequeño análisis para determinar ese voltaje extra que vamos a necesitar. Lo que vamos a hacer es analizar el circuito en saturación. En este caso los transistores en saturación tienen un voltaje colector emisor de entre 0.3 y 0.4 volts y un voltaje base emisor de 0.6 o 0.7 volts. Podríamos decir que entonces, si este transistor PNP saturara, tendríamos 0.3 volts de voltaje colector emisor, más el voltaje de la resistencia de emisor, en este caso usaré de 0.22 ohm. Pero en realidad aquí podemos tener una confusión. Si analizamos el circuito podemos ver que ese voltaje colector emisor también es el voltaje base emisor del transistor de salida 2SA1943, más el voltaje base emisor del transistor excitador tip 42, más el voltaje colector emisor tip 41, más el voltaje en la resistencia de esta etapa bus. Y a todo esto aún tenemos que sumarle el voltaje de la resistencia de emisor más el voltaje que se está entregando a la carga, por lo que nos quedaría de la siguiente forma la ecuación. VCC es igual a la corriente de saturación que multiplica la carga más la resistencia de emisor más las uniones base emisor y colector emisor que acabo de mencionar, más el voltaje en la resistencia de emisor de la etapa amplificadora o etapa bus, que es del 10% del voltaje de alimentación o VCC. Podemos agrupar términos semejantes y hacer un despeje y nos damos cuenta que en realidad necesitamos más o menos 35 volts para poder tener a la salida más o menos 28.28 volts pico a pico. Entonces ya tenemos nuestro primer dato, un voltaje de 35 volts y una corriente máxima de 7 amperios. La potencia máxima en las resistencias es de casi 11 watts. Con estos datos continuamos con nuestro diseño. Como tenemos una configuración Darlington, necesitamos saber la ganancia o beta de nuestros transistores. En los casos muy generales podemos tomar una beta de 20 para transistores de potencia y 100 de beta para transistores excitadores. Sin embargo, también podemos consultar el datasheet, en este caso de los transistores 2SC5200. Tenemos su gráfica de este lado. Ya tengo marcada la beta para una corriente de 7 amperios y tenemos una beta de aproximadamente 50. Para el transistor excitador tip 41 tomaré una beta general de 100, por lo que el arreglo de Darlington nos da una beta total de 5000. Con esto podemos calcular la corriente de base que necesita nuestro arreglo Darlington. Serían los 7 amperios divididos por los 5000 de beta, lo cual nos da una corriente de base de 1.5 miliamperios. Como mencioné en mis otros videos, esta corriente la tenemos que hacer más grande, de 2 a 4 veces. En este caso, la tomaré de 5 miliamperios. Para generar la corriente usaré resistencias con su respectivo capacitor de bootstrap. Si aún no saben lo que es un capacitor de bootstrap y cómo calcularlo, les dejaré el video para que lo revisen. En este caso, para calcular las resistencias tenemos los siguientes datos: 5 miliamperios, y necesitamos saber el voltaje que caerá sobre estas resistencias. Si despreciamos el voltaje base emisor de los transistores de salida, tenemos 35 volts dividido 5 miliamperios y nos da una resistencia de bootstrap de 7 kΩ, la cual vamos a dividir en dos, como se observa en este diagrama. En este caso usaré dos resistencias de 3.3 kΩ para usar valores comerciales. Ahora necesitamos calcular el capacitor de bootstrap.
Tenemos que la impedancia del capacitor debe ser igual a la impedancia que se ve reflejada, la cual es el paralelo de la resistencia, de 3.3 kΩ, y tenemos una frecuencia mínima de 20 Hz. Si realizamos esta operación, tenemos que nos da aproximadamente un capacitor de 4.7 microfaradios. El voltaje debe de ser mayor que el voltaje de alimentación. 63 volts usaré para este diseño y lo conectamos como se muestra. Ya tenemos la mitad del diseño de la tapa de salida. Para el voltaje de vías usaré un multiplicador de VBE. Este lo calibraremos manualmente al armar el circuito y generar una corriente de reposo en los transistores de salida. Ya se los mostraré en las pruebas en físico, pero los voltajes pueden ir desde los 1.9 volts hasta los 2.6 volts, dependiendo la corriente de reposo que generemos a la salida. Continuemos con el amplificador, que en este caso es un transistor tipo 41, en configuración emisor común. Tendremos un capacitor de Miller, que por lo regular va desde los 100 picofaradios o incluso hasta un nanofaradio. Yo usaré 300 picofaradios. Más adelante les mostraré el análisis en frecuencia con diferentes valores de capacitores, ya que este capacitor nos da el corte para las frecuencias altas. Para calcularlo es un poco complejo y no me da para explicarlo en este video, ya que debemos calcular la transconductancia del BJT. Para calcular la resistencia de emisor del amplificador PAS, tenemos un voltaje propuesto del 10% de VCC, lo cual equivale a 3.5. Y también tenemos la corriente que propusimos, que era de 5 mA, lo cual nos da una resistencia de 700 ohms, valor comercial 680 ohms. Ahora nos vamos a la etapa de entrada, que es un amplificador diferencial. Tenemos que la corriente de base del amplificador PAS es aproximadamente de 50 microamperios, lo cual debemos tener en cuenta, ya que nuestro amplificador diferencial deberá entregar una corriente mucho mayor a esta. Para el amplificador diferencial propuse una corriente de 2 mA. Esta es una corriente que usan la mayoría de amplificadores, y esto es porque nos genera una RE en los transistores de 26 ohm, y esto lleva a un análisis aparte, ya que dependiendo del amplificador diferencial podemos obtener diferentes valores para la distorsión armónica. Ya que propusimos 2 mA, hay que realizar una fuente de corriente constante que entregue esta corriente. Tenemos 0.7 volts sobre 2 mA y nos da una resistencia de 350 ohm. Si ven, tengo un potenciómetro de precisión y una resistencia de bajo valor. Esto lo agrego ya que con esto podemos calibrar el offset a la salida de nuestro amplificador y tener un voltaje de salida de 0 volts o aproximado. Vean el video del amplificador de 30 watts y ahí muestro cómo calibrarlo. Desafortunadamente en la práctica realicé una conexión errónea y dañé el transistor de la fuente de corriente, por lo que lo sustituí con una resistencia que ya les mostraré más adelante. Para el par diferencial tenemos una impedancia de entrada de 68 kilos y el mismo valor para la realimentación. Para la ganancia tenemos una resistencia de 1 kilo, aunque en la práctica usé de 910 ohm porque es la que tenía, junto con un capacitor en serie realizando un filtro para las frecuencias bajas. En este caso, para este filtro pasa altos, tiene un corte en una frecuencia de 16 Hz. Las resistencias de emisor de los transistores debemos usarlas debido a que los transistores no son iguales, y esto puede afectar en el offset de salida. La resistencia de carga que va hacia la tapa de amplificación la calculamos de la siguiente manera, dándonos 4.2 kΩ. Vamos a simular el circuito. En este caso yo ya tengo las vías calibradas, con una corriente de salida de aproximadamente 100 mA. Tenemos 2.06 volts. Esto lo estoy haciendo sin señal. Tenemos una corriente generada por las resistencias de 5.15 mA y nosotros calculamos 5 mA. Un voltaje en la resistencia de emisor de 3.52 volts y calculamos 3.5 volts. Una corriente en el par diferencial de 1 mA. Todo está trabajando a la perfección. Vamos a inyectar una señal senoidal de 1 kHz y vamos a ver cuánta potencia tenemos en la carga. Antes de la saturación tenemos 93 watts. Esto está excelente. Si subimos el voltaje a más o menos 37 volts, obtenemos aproximadamente 105 watts. Ahora vamos con las pruebas en físico. Ya tenemos el circuito armado. Tenemos una carga de 3.7 ohm, que son dos resistencias de casi 8 ohm a 100 watts en paralelo.
y nuestra fuente es simétrica. Para la primera prueba hay que usar un foco en serie, así evitamos un cortocircuito y dañar algún componente. Podemos ver que el foco tiene un pequeño consumo. Eso es debido a la corriente de reposo de nuestro amplificador. Vamos a proceder a calibrar la corriente de reposo, midiendo el voltaje en una de las resistencias de emisor de los transistores de salida. En este caso son de 0.22 ohm. La dejé a 15 mV, que equivale aproximadamente a 70 mA de corriente de reposo. Recordando que cambiamos la corriente de salida usando este trinpot. Con esta corriente de reposo tenemos 2.2 volts para las vías. Ya teniendo en orden el circuito, procedemos a retirar el foco en serie y volver a calibrar. Los transformadores son de 30 volts cada uno, pero el voltaje de la red eléctrica estaba un poco bajo, por lo que cada uno estaba entregando 28 volts de corriente alterna. Con esto obtenemos aproximadamente más o menos 37.5 volts de alimentación. La sonda del canal de salida la tengo en atenuación por 10, por lo que si el osciloscopio marca un volt pico a pico, en realidad son 10 volts pico a pico. Ingresamos una señal senoidal a 1 kHz y la regulamos con un potenciómetro. Podemos ver que antes de la saturación tenemos 1.96 volts RMS, lo que equivaldría a 19.6 volts RMS, recordando que tengo la sonda atenuada. Para una mejor visualización, si hacemos el cálculo, tenemos 19.6 volts al cuadrado dividido 3.7 ohms, tenemos casi 104 watts y una ganancia aproximada a 70. El análisis en frecuencia es el siguiente. Este es el comportamiento con un capacitor de 300 picofaradios, que es el que estoy usando. Entre más grande el capacitor, recortamos más el ancho de banda. Y con uno típico de 100 picofaradios se comporta de la siguiente forma.